Estaba leyendo hace poco la historia, es una historia de una iglesia antigua en Inglaterra, una iglesia pequeña en Inglaterra que la construyeron y le pusieron hiedra alrededor. Y en el rótulo pusieron: nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, el pasaje de Primera de Corintios. Pero a medida que iba creciendo la hiedra, el rótulo se iba tapando a tal punto que después solo decía: nosotros predicamos a Cristo. Y la hiedra siguió creciendo y ya después solo decía: nosotros predicamos. Y creció y ya solo decía: nosotros. Hermanos, ese es el mensaje que nosotros escuchamos desde muchos púlpitos y plataformas cristianas hoy en día. Es un mensaje donde el centro de la predicación es el hombre y no es Jesús. Este mensaje, hermanos, está centrado en la idea de tu mejor vida ahora. Y es por esa razón que cuando uno entra en algunas librerías cristianas, uno se encuentra con libros con nombres como este: Tu mejor vida ahora. 7 pasos para obtener el éxito personal. Y eso es lo que uno ve en las librerías. Es un evangelio centrado, evangelio entre comillas, en el hombre, donde la cruz, el mensaje de la cruz y la persona de nuestro Señor Jesucristo es minimizada y el ego del hombre es exaltado. Contrario, hermanos, a lo que nosotros vemos, contrario a esto que escuchamos allá afuera, vemos aquí las palabras de nuestro Señor Jesucristo en este texto y miramos que el verdadero evangelio, hermanos, no comienza con el yo, comienza con la negación del yo. Jesús, hermanos, no nos llama a perseguir nuestros sueños. Jesús no nos llama a la fama, al éxito o a la comodidad personal. Jesús, hermanos, nos llama a un camino angosto, a un camino de sufrimiento, a un camino de entrega y de rendición absoluta y de devoción absoluta a Él. Jesús no promete fama, no promete comodidad, pero sí promete un camino de sufrimiento, promete que va a haber persecución, promete que va a haber rechazo, pero eso sí, promete una gran recompensa. Una recompensa, hermanos, que nosotros no podemos comparar absolutamente con nada de lo que haya en este mundo. Todo lo que nosotros podamos obtener en este mundo es nada comparado con el valor de conocer a Jesucristo. El Evangelio de Cristo, hermanos, es un llamado a que muramos, a morir, para poder vivir, a perder para poder ganar, a tomar la cruz para recibir la corona. Y es precisamente ese el llamado que hace nuestro Señor Jesucristo en este texto que vamos a estudiar esta mañana. Para comprenderlo de una mejor manera, para comprender el llamado que Cristo nos hace a todos, vamos a ver 4 encabezados esta mañana. Vamos a ver las demandas del discipulado en el versículo 23. Vamos a ver las razones para seguirle en los versículos 24 al 25. La consecuencia de rechazarlo en el versículo 26 y la recompensa de seguirle en el versículo 27. Leamos entonces el versículo 23. Dice el texto: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo que quiero que observemos, hermanos, en primer lugar, es que es a quién se está dirigiendo Jesús. Dice que decía a todos. Es decir, que las demandas del discipulado, el costo del discipulado, el costo de seguir a Cristo, hermanos, no es solo para un grupo de creyentes radicales. El costo de seguir a Cristo no solo es para los pastores o los misioneros que se quieren ir a otro país a predicar el Evangelio. El costo de seguir a Cristo no es solo para un grupo de creyentes comprometidos aquí en la iglesia. Hermanos, el costo de seguir a Cristo es para todos. Todo aquel que quiere venir en pos de Cristo, dice, debe tomar su cruz, debe negarse a sí mismo y seguirle a cada día.
Nosotros lo vemos en los relatos paralelos de Mateo y Marcos, que Jesús se dirige a sus discípulos y a la multitud. Les dice a todos cuál es el costo de seguirle, cuál es el costo de seguir a Cristo. Y pensando un poco en el contexto, hermanos, recordaremos que la semana pasada estábamos viendo que nuestro Señor Jesucristo le anunció a sus discípulos que Él iba a padecer mucho en manos de los líderes religiosos de Israel, que iba a padecer, que iba a sufrir, que iba a morir y que iba a resucitar. Ese fue el anuncio que Jesús les hace en el versículo 22. Ahora bien, Mateo y Marcos nos dan un poquito más de contexto y nos dicen que cuando Jesús les anunció que Él iba a padecer, que Él iba a morir, Pedro se le acercó, lo llevó aparte y comenzó a reconvenirle. Dice en Mateo y en Marcos que cuando Pedro comenzó a reconvenirle era que estaba reprendiendo a Jesús. Esa palabra es fuerte. O sea, que Pedro reprendió a Jesús. Y le dice, Señor, que tal cosa no te acontezca. Esa fue la respuesta de Pedro al anuncio que Jesús hizo de sus padecimientos. Y es que Pedro, hermanos, no podía aceptar la idea de que Jesús tuviera que sufrir o que tuviera que morir, porque eso chocaba con el concepto que él tenía o con la noción que él tenía del Mesías. Seguramente él esperaba un rey conquistador, como todos los judíos, y no tenía en su mente la idea de un siervo sufriente que debía padecer en la cruz por nuestros pecados. Entonces, como consecuencia de lo que Pedro hace, de reprender al Señor, el Señor lo reprende y le dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, estoy en Marcos 8:33, pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, hermanos, esta reprensión del Señor es fuerte. Pedro le acababa de decir al Señor por revelación divina que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dice, te digo que tu nombre es Pedro y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, pero unos cuantos minutos después el Señor le está diciendo, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué el Señor lo reprende de esta manera? Porque Pedro, hermanos, estaba desalentando a Jesús de hacer la voluntad de Dios. Pedro estaba desalentando a Jesús de tomar el camino que Dios tenía establecido para él, el camino del sufrimiento, el camino de la cruz. En este momento, hermanos, Pedro no estaba hablando por inspiración divina. Pedro estaba hablando como cualquier ser humano que desea evitar el sufrimiento. Estaba actuando como muchos de nosotros, que nosotros lo que queremos es evitar el camino difícil, evitar el dolor, evitar el sufrimiento. De hecho, hermanos, Pedro le estaba ofreciendo a Jesús lo mismo que Satanás ya le había ofrecido en la tentación en el desierto, que era la gloria de todos los reinos de la tierra sin cruz, sin sufrimiento. Por eso Jesús le dice Satanás, no porque él fuera el diablo, sino porque estaba actuando igual que Satanás, le estaba repitiendo la tentación que Satanás le había hecho a Jesús en el desierto. Y es que esa es nuestra tendencia, hermanos. No queremos sufrir, no queremos padecer, no queremos rechazo, no queremos tomar el camino angosto, no queremos entrar por la puerta angosta, no queremos padecer rechazo, burla. Y es cuando el Señor entonces mira esta actitud de Pedro, que Él entonces se dirige a sus discípulos y se dirige a la multitud y les va a enseñar que no hay gloria sin la cruz, que no hay sufrimiento, que no hay exaltación sin sufrimiento, sin la negación del yo. En el versículo 23 de Lucas, Jesús les va a declarar, hermanos, que este camino no solo es para Él, sino que es para todos aquellos que quieran seguir al Señor.
para todo aquel que quiere ir en pos de Cristo. Y en primer lugar, entonces, lo que implica seguir a Cristo es una abnegación absoluta. Si alguien quiere seguir a Cristo, dice, debe negarse a sí mismo. Y esta palabra, hermanos, significa repudiar o romper todo vínculo de asociación. Es decir, que si nosotros queremos seguir a Cristo, necesitamos repudiar nuestro yo, romper nuestra asociación con nosotros mismos. Eso es morir a nosotros mismos. Para seguir a Cristo debemos negarnos. Es decir, que en el Evangelio, hermanos, el centro no soy yo. El centro es nuestro Señor Jesucristo y su voluntad. Y este es el asunto con el Evangelio. Muchos solo quieren a Jesús como Salvador. Quieren que Jesús los libre de la ira, del juicio, pero no quieren someterse a su voluntad. No quieren someterse a su señorío. O quieren seguir a Jesús en sus propios términos. Y hermanos, lo primero que tenemos que hacer para negarnos a nosotros mismos es reconocer que nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Que en nosotros no hay nada digno para que Dios nos ofrezca su favor. Que estamos en la bancarrota espiritual. Por eso la primera bienaventuranza es esa, en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Seguir a Cristo, hermanos, exige renunciar a cualquier sentido de justicia propia. Renunciar a pensar de que yo puedo ganarme el favor de Dios por mis propias obras. No. No se trata de mí, se trata de Cristo, se trata de sus méritos, se trata de quién es Él. Y esto choca, hermanos, con lo que nosotros escuchamos allá afuera. Porque para negarnos a nosotros mismos, yo tengo que renunciar a mis deseos, a mis intereses, a mi voluntad, para abrazar los deseos, los intereses y la voluntad de Cristo. Pero no es eso lo que nosotros queremos oír muchas veces. Y por eso es que allá afuera hay tanto falso maestro predicándole a la gente que el Señor quiere cumplir todos sus sueños, todas sus metas, todos sus planes. El Señor quiere para ti lo mejor ahora, en este momento. Pablo le dice a Timoteo que en los postreros tiempos muchos se van a acumular falsos maestros, dice, conforme a sus concupiscencias, teniendo comezón de oír. Porque eso es lo natural hacia nosotros, hermanos, como seres humanos, como pecadores que somos, nosotros no queremos escuchar que necesitamos morir, que necesitamos negarnos. No es eso lo que nuestro corazón pecaminoso quiere escuchar. Pero el verdadero evangelio está centrado en Cristo y implica una negación absoluta del yo. El evangelio de Cristo, hermanos, está centrado en el incomparable valor de conocer a Cristo. Y cuando nosotros conocemos a Cristo, entonces todo lo demás pasa a un segundo plano. Todo lo demás pierde su valor para nosotros. El apóstol Pablo testifica sobre esta transformación en su vida, y en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 8, lo leíamos en la lectura. Dice el apóstol Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar
a Cristo. ¿No creen, hermanos, que esas palabras son fuertes? Y a veces no entendemos por el contexto nuestro lo que significaba para Pablo todo esto, el hecho de ser del linaje de Israel, de ser un fariseo, de ser irreprensible según su propio pensamiento. Esto era lo mejor en el contexto judío. Pero dice que cuando él conoció a Cristo, todo eso perdió su valor. Y todo aquello que él estimaba como ganancia, todo aquello que para él era motivo de orgullo en su vida, lo tiene, dice, por basura. ¿Qué es lo que nosotros tenemos por orgullo en nuestras vidas, hermanos? ¿De qué nos gloriamos? ¿De qué nos jactamos? Pablo dice, yo he perdido todas estas cosas y las tengo por basura, por amor al Señor, por conocerlo a Él. Y ese es precisamente el punto de esto, que solo aquel que conoce el infinito valor de nuestro Señor Jesucristo es el que puede negarse a sí mismo, el que puede renunciar a su propio yo, a su ego, a su autoexaltación, que puede renunciar a sus posesiones, a su voluntad, porque sabe que en Cristo tiene lo más valioso. Esa es la enseñanza, hermanos, detrás de la parábola de la perla de gran precio y del tesoro escondido. ¿Qué hicieron estos hombres cuando uno encontró el tesoro y el otro encontró la perla? ¿Qué hicieron? Fueron y se deshicieron de todo lo que tenían con tal de obtener este tesoro. Ellos comprendieron qué era lo que realmente importaba, qué era lo realmente valioso. Y por eso entregaron todo lo que tenían. Por supuesto, hermanos, que en este camino nosotros vamos a tropezar. Muchas veces vamos a querer hacer nuestra voluntad. Pero seguir a Cristo, hermanos, implica una rendición absoluta de mis deseos, de mi voluntad, para que sea la voluntad del Señor en mi vida. Negarse a nosotros mismos o negarnos a nosotros mismos, hermanos, es reconocer que ya no soy yo el que vivo, es Cristo. Que ya no vivo para mí mismo, sino que vivo para Cristo. El apóstol Pablo ahí en Gálatas 2:20 lo dice también. Con Cristo dice, estoy juntamente crucificado, estoy muerto. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo reconocía esta verdad, él reconocía que él ya no vivía para sí mismo, que ya no vivía para hacer su voluntad, que él vivía para Cristo y que le pertenecía a Cristo. Ahora bien, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no se detiene en la abnegación. No solo dice, niéguese a sí mismo, sino que dice, tome su cruz cada día. ¿Qué significa realmente tomar la cruz? Porque, hermanos, déjenme decirles que la cruz no es la suegra, no es el suegro. Peor aún, la cruz no es mi esposa, no es mi esposo, no es mi jefe, no es mi trabajo. Hemos trivializado esto, sí, muchas veces decimos, es que este hombre es mi cruz, esta mujer es mi cruz, este trabajo es mi cruz, este jefe que tengo es la cruz que tengo que cargar todos los días. Ahora pensemos, hermanos, ¿qué venía a la mente de estas personas que estaban escuchando a Jesús decirles tomen su cruz? ¿Qué era lo que ellos conocían de la cruz? ¿Cuál era el concepto que ellos tenían de la cruz? Dolor, humillación, vergüenza, tortura, muerte. Cuando los judíos pensaban en la cruz, pensaban en lo que los romanos hacían, porque la cruz era un instrumento de ejecución para los peores criminales. Entonces, cuando Jesús les está diciendo, tome su cruz, imaginemos lo que pensaba esta gente.
¿Qué está pidiendo el Señor de los que quieren seguirle? Le está pidiendo que estén dispuestos a morir, que estén dispuestos a sufrir, a padecer vergüenza, a padecer rechazo, a padecer humillación y, si es necesario, la muerte por causa de Él. Y esto, hermanos, no es una demanda arbitraria que Jesús hace. ¿Quién tomó primero ese camino? ¿Quién tomó el camino del rechazo? ¿Quién tomó el camino del sufrimiento? ¿Quién murió en la cruz del Calvario? Siendo completamente inocente, siendo santo, siendo justo. Fue Él. En Juan 15, 18, Él le dice a los discípulos: si el mundo les aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Como creyentes, hermanos, debemos estar dispuestos a padecer por causa del Señor. Esta semana tuvimos la oportunidad de reunirnos con un hermano que trabaja para una organización que apoya a los cristianos que son perseguidos en el mundo. Y él nos estaba compartiendo un video dramatizado, ¿verdad?, del relato de uno de los sobrevivientes de una iglesia en Nigeria. Era una iglesia pequeña, casi en la nada. Estaban ahí los creyentes alabando, adorando al Señor, estaban cantando. Y esta persona relata cómo en medio de la alabanza y de la oración llegan 3 hombres armados y comienzan a disparar contra todos. Hirieron a 12 de los que estaban ahí, hirieron a 18 de los que estaban ahí y murieron 12 personas. Ahora, hermanos, quizás el Señor no nos permita padecer este tipo de persecución a nosotros. Quizá no lleguemos a este extremo, pero el llamado sigue siendo el mismo. Debemos estar dispuestos. Y a veces, hermanos, tristemente nosotros no queremos ni predicar para evitar el rechazo, para evitar la burla, para evitar la vergüenza. En nuestros países, hermanos, ya estamos experimentando un tipo de persecución más sutil. Hay países donde ya están restringiendo la entrada a misioneros a través de leyes, de legislaciones. Hay otros países como Canadá y Francia que saben, si una persona entra aquí en la iglesia y dice, soy homosexual, pero estoy arrepentido, ya no quiero seguir en esta vida, y el pastor lo aconseja y le comparte el evangelio, ese pastor va a ir preso. Esa ley está en Canadá y Francia. Y muchas otras leyes que pretenden silenciar la predicación del evangelio. Y la pregunta es, ¿estaremos dispuestos nosotros a padecer? Yo estaba reflexionando en la mañana cuando cantábamos esta canción. ¿Y si tengo que sufrir? ¿Y si tengo que morir? Hoy con todo padezco por amor a ti, Jesús. Y yo pensaba en mí mismo y decía, ¿será que realmente estoy dispuesto a hacer eso que estoy cantando? ¿Será que realmente lo haría? Quiero que veamos la actitud de los discípulos cuando el concilio de los sacerdotes le pidió que no hablaran más en el nombre de Jesús. Ahí en Hechos 5, 40, 42. Hechos 5, 40, 42 dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos ante el sufrimiento? Gozo. Les dijeron que se callaran. ¿Y qué hicieron? No dejaban de predicar. No dejaban de predicar la palabra. Hermanos, nosotros debemos estar dispuestos. En primer lugar, debemos obedecer el mandato y predicar la palabra. Pero en segundo lugar, también tenemos que estar dispuestos a sufrir el rechazo, a sufrir la persecución y, si es necesario, la muerte. Ahora, noten que este llamado de Jesús, hermanos, no es un llamado a un acto puntual en el pasado. Es un llamado, dice,
diario, a tomar nuestra cruz cada día. Cada día yo tengo que estar dispuesto a padecer. Cada día yo tengo que negarme a mí mismo. De hecho, cuando Él dice, el tercer punto, cuando Él le dice, y sígame, la forma verbal de ese verbo, valga la redundancia, es que es presente, indica una acción continua. Es decir, que el Señor está diciendo que lo sigamos día a día, que lo estemos siguiendo de manera continua. Hermano, no se trata de que yo soy creyente porque hice una oración hace 15 años y mi vida no sufrió ningún cambio. Seguir a Jesús es seguirle cada día. Es una rendición continua a su voluntad. Es algo que debo hacer de manera constante. Hermanos, porque de manera constante nosotros vamos a batallar con el pecado en nuestras vidas. De manera constante vamos a luchar con lo que el mundo tiene que ofrecernos. De manera constante, entonces, tenemos que hacer morir el yo en nuestras vidas. Tenemos que darle muerte al pecado todos los días. Cada día debo tomar mi cruz. Cada día debo seguir al Señor. Es una vida de obediencia constante y de comunión diaria con Él. Ahora, pero el Señor Jesús presenta entonces las razones por las cuales nosotros debemos atender ese llamado. Él da, este es el costo, si me quiere seguir, aquí están los requisitos, aquí están las demandas. Pero también les da las razones. Versículo 24 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. El Señor da la razón para seguirle a través de una paradoja, y es que para vivir, primero tenemos que morir. Él está contrastando ahorita lo que acaba de decir. Él está diciendo, si alguno no muere, si no quiere negarse a sí mismo, si no quiere tomar su cruz y seguirme, sino que busca preservar su vida, busca preservar sus intereses, busca preservar su voluntad, sus planes, entonces lo que va a encontrar es la muerte. Esto es completamente contradictorio para nosotros, para la lógica humana, porque nosotros por naturaleza lo que buscamos es preservar nuestra vida, preservar nuestros deseos, nuestros planes, mi yo, mi ego, lo que yo quiero. Pero el Señor dice, si esa es tu actitud, si esa es tu vida, la vas a perder. Pero dice, pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Es decir, primero tienes que morir. Debemos morir a nosotros mismos. Jesús, hermanos, usa la figura de una semilla que primero debe ser sembrada en la tierra para después ¿qué? Para después florecer o brotar. Allá en Juan capítulo 12, versículos 24 al 25, Él le dice a los discípulos, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces, así como esa semilla primero debe ser enterrada, así nosotros, hermanos, debemos enterrar nuestro yo cada día, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestros deseos. Debemos hacerlo cada día. ¿Para qué? Para que brote la vida de Cristo en mí. ¿Se recuerdan lo que Juan le dijo a estas personas cuando llegaron a hablarle de Jesús? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Nosotros debemos morir, debemos negarnos a nosotros mismos para que la vida de Cristo brote en nuestras vidas. Nosotros debemos negarnos a preservar, hermanos, nuestros intereses. Debemos dejar de aferrarnos a nuestra voluntad. Debemos soltar el control y darle el control al Señor. Rendir nuestras voluntades al Señor, rendir nuestras vidas al Señor.
Porque hermanos, si nosotros nos aferramos a nuestros planes, si nosotros nos aferramos a nuestra voluntad, lo que vamos a encontrar es pérdida, es destrucción. Por eso Jesús añade en el versículo 25, dice, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? En Mateo 16, 26, en el relato paralelo, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, esta advertencia es seria, porque si nosotros queremos tener éxito en todo, riqueza, estatus, poder, placer, y ganamos todas estas cosas, pero perdemos nuestra alma, es lo más grave que nos puede suceder. Aquí vemos por eso lo importante que es el alma de un hombre. Aquí vemos lo valiosa que es el alma de un hombre. Un hombre, hermanos, puede perder sus riquezas. Un hombre puede perder su prestigio, su reputación. Un hombre puede incluso perder su salud. Pero si pierde su alma, lo ha perdido todo. Todo lo demás es insignificante en comparación con perder el alma. Perder el alma, hermanos, es perder a Cristo. Perder el alma es perder de gozar de las delicias del cielo y de la gloria venidera. Perder el alma es pasar una eternidad en los tormentos del infierno. Saben, en la Biblia hay un ejemplo bien trágico de esto, de una persona que vino a Jesús y que lo rechazó por amor a sus posesiones. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Marcos 10, 17 al 22 dice que al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Será eso cierto? Este hombre, hermanos, tenía un sentido de justicia propia bien elevado. Entonces miren lo que dice Jesús. Entonces él respondiendo le dijo, entonces Jesús mirando le dice, le amó y le dijo. Algunos han interpretado este le amó como que Jesús vio que este hombre era tan obediente que lo amó. No, hermanos. Lo que pasó es que Jesús vio la miseria de este hombre, vio su sentido de justicia propia, vio donde realmente estaba su corazón y con misericordia le iba a mostrar su condición. Y le dice, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él dice, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este hombre, hermanos, quería seguir a Jesús en sus propios términos. Quería seguir a Jesús, pero quería ver sus riquezas intactas, sus posesiones intactas. Este hombre quería seguir a Cristo, quería la vida eterna, pero sin la abnegación, pero sin la cruz, sin el sufrimiento. Como consecuencia de ello, rechazó al Señor, rechazó al Salvador. Y es que, hermanos, a fin de cuentas, uno puede, como dice aquí, ganar el mundo entero. Puedo tener toda la riqueza del mundo, puedo tener todo el prestigio del mundo, puedo tener toda la fama y el poder que el mundo pueda ofrecer. Pero si yo pierdo mi alma, he hecho la peor transacción de mi vida y me he causado la ruina yo mismo. Pensemos, hermanos, ¿de qué sirve dar más valor
a obtener riquezas, a obtener bienes, estatus o poder si voy a perder mi alma? ¿De qué sirve sacrificar mi tiempo con Dios por trabajar más para sostener un estilo de vida lujoso si voy a perder mi alma? ¿De qué sirve, hermanos, mentir, engañar, corromperse o participar de prácticas indebidas para obtener beneficios personales y al final voy a perder mi alma? ¿De qué sirve, hermanos, obtener la aprobación del mundo si al final voy a perder mi alma? Ahora, este era un ejemplo trágico, pero hay un ejemplo bien hermoso también de abnegación, aparte del de nuestro Señor Jesucristo en la Escritura, que me gustaría que viéramos. Vayamos a Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 26. Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 26. Este es el ejemplo de Moisés. Hermanos, Moisés renunció a todo lo que el mundo puede ofrecer por causa del Señor. Miren Hebreos 11, 24, dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, posición, títulos, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, pasiones, placeres, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, posesiones, riqueza, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, hermanos, renunció a todo lo que el mundo nos ofrece. Primera de Juan 2:15, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Así fue como Satanás tentó a Eva. Vio Eva, dice, que el fruto era agradable para comer y codiciable para alcanzar sabiduría. Satanás le ofreció a Eva ser igual a Dios. No podía ofrecerles prosperidad porque ya, ¿qué más prósperos podían estar? Pero le ofreció un rango mayor, un conocimiento superior. Y eso es lo que el mundo constantemente nos está ofreciendo. Y nosotros, hermanos, debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué hizo Moisés esto? Dice aquí, por la fe. ¿Saben por qué? Porque Moisés creía que era más valioso lo que él iba a encontrar en Cristo que todo lo que el mundo pudiera ofrecerle. Incluso escogió el sufrimiento por la fe, porque sabía que en Cristo él tenía un galardón más grande, un galardón eterno, por la fe. Y es que, hermanos, si somos honestos, si lo pensamos bien, ¿cómo podemos vivir así nosotros? Cuando yo estaba leyendo el texto y decía negarme a mí mismo, tomar mi cruz, seguirle, renunciar a mis planes, renunciar a mis deseos, a mi yo, hermanos, eso no es natural para nosotros. Eso no es algo que yo pueda hacer en mis propias fuerzas, porque lo que mi corazón anhela es la exaltación de mi persona. Lo que mi corazón anhela es que prevalezcan mis deseos, mis planes. Pero hermanos, es que es por eso que vino nuestro Señor Jesucristo. Él vino a librarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del yo, de la esclavitud de nuestro egoísmo, de la esclavitud de nuestro orgullo, para que pudiéramos tener vida, para que pudiéramos obedecerle, para que pudiéramos negarnos a nosotros mismos. Es solo una persona que ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo, que es capacitada para tomar su cruz y para seguir a Cristo. Es solo a través del nuevo nacimiento, hermanos. Para hacer esto necesitamos nacer de nuevo, porque el Evangelio, hermanos, es una paradoja constante. Es una contradicción a nuestra lógica. Hay un libro que es una colección, mejor dicho, de oraciones puritanas. Y en ese libro, hermanos, se registra una oración que expresa de forma magistral la paradoja que vive el verdadero discípulo, que va en contra de nuestra lógica, pero que revela las riquezas del reino de Dios. Este hombre escribió una oración y dijo: Señor santo y excelso, manso y humilde,
Déjame aprender por estas paradojas que el camino hacia abajo es el camino a lo alto, que ser rebajado es ser exaltado, que el corazón roto es el corazón sanado, que el espíritu contrito es el espíritu alegre, que el alma arrepentida es el alma victoriosa, que no tener nada es poseerlo todo, que cargar la cruz es llevar la corona, que dar es recibir, que el valle es el lugar de la visión. Concédeme encontrar tu luz en mi oscuridad, tu vida en mi muerte, tu alegría en mi tristeza, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en mi valle. Hermanos, que el Señor nos conceda esa gracia a nosotros. Que el Señor nos conceda por su misericordia, por su amor y su gracia, poder comprender que no hay nada que se compare al valor de nuestro Señor Jesucristo, de conocerle y de vivir para Él. Ustedes recuerdan el Salmo 73, recuerdan a Asaf. ¿Qué dijo Asaf? Dice que él vio la prosperidad del impío y dice, casi resbalan mis pies. Y dice más adelante que él se dio cuenta cuando entró en el templo del Señor que estaba actuando como un necio. Y dice al final, cuando comprendió el fin de los impíos, dice él, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermanos, yo pienso en esto y es solo por la gracia de Dios y su misericordia que nosotros podemos comprender cuán valioso es tener a Cristo en nuestras vidas. Todo lo demás pierde su valor. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Porque tengo un tesoro invaluable. Tengo una herencia eterna, incorruptible, que no se marchita. Ahora, nuestro Señor también da la razón de una manera que muestra cuál es la consecuencia de rechazarle a Él. ¿Cuál es la consecuencia de no tomar mi cruz, de no negarme a mí mismo? Dice el versículo 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Todo aquel que se avergüenza de Cristo, dice Cristo se va a avergonzar de él. El que se niegue para vivir para el Señor, el que rehúse la doctrina del Señor, el llamado del Señor, en el día de juicio va a recibir vergüenza, destrucción y humillación. Ahora, este pecado, hermanos, de avergonzarse de Cristo es bien sutil. Nosotros podemos ser culpables de este pecado. Culpables cuando dejamos que el temor a los demás nos impida hablar de Cristo. Cuando dejamos que el temor a los demás nos impida proclamar el Evangelio y hablar la verdad. A veces vemos a las personas perdidas en su error o promoviendo una doctrina o una ideología que va en contra de la voluntad de Dios. Y yo digo, yo no voy a decir nada, no me voy a meter. No quiero que se metan conmigo, yo no me meto con ellos. Y nos quedamos callados, nos avergonzamos. A veces es tan triste que vamos a un restaurante y nos apena un poco dar gracias por los alimentos. Este es un pecado bien sutil, es un pecado de incredulidad. Es un pecado que demuestra que tenemos en más alta estima lo que los hombres puedan pensar de nosotros que lo que Dios piense de nosotros. Pero hermanos, el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, nosotros no podemos avergonzarnos de lo que nosotros creemos. No podemos avergonzarnos de a quién seguimos. Debemos proclamar su verdad. Y si alguien está aquí y no ha entregado su vida al Señor, no ha rendido su vida a Cristo, no se ha negado a sí mismo, hágalo, arrepiéntase, ponga su fe en el Señor.
porque solo en el Señor Jesucristo tenemos vida eterna. Solo en el Señor Jesucristo vamos a encontrar la salvación de nuestras almas. Renuncia a sus deseos, renuncia a sus planes, renuncia a sus placeres. Recuerda a Salomón allá en Eclesiastés. ¿Qué decía Salomón en Eclesiastés 2? Que él a sus ojos no le negó nada, ni a su corazón placer alguno. Hermanos, si alguien lo tuvo todo, fue Salomón. Prestigio, fama, poder, riqueza, todo. Y él dice en Eclesiastés 2, no le negué ningún deseo, ningún placer a mi corazón. Ahora, ¿cuál fue la conclusión de él? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Cuál fue la conclusión de su discurso en Eclesiastés 12? Teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Eso es lo que realmente vale. Eso es lo que verdaderamente importa. Esa es nuestra mayor riqueza y nuestro mayor tesoro. Y finalmente, hermanos, en el versículo 27, nuestro Señor también nos muestra que hay una recompensa en seguirle, en aquellos que han de creer en Él. Dice en el versículo 27, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ahora bien, ¿qué significa esto, verdad? ¿A qué se refiere Jesús? Este texto, hermanos, sin duda alguna ha provocado mucho debate, ¿verdad?, a lo largo de la historia de la iglesia. Ahora, para entenderlo mejor hay que ver el paralelo de este texto en Mateo 16, 28. Jesús dice ahí, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el Hijo del Hombre venir en su reino. Ahora ven, aquí hay dos posturas. Una postura es la que dice que Jesús se está refiriendo aquí a Pedro, a Juan y a Jacobo por lo que ellos iban a experimentar en la transfiguración, que es el relato que sigue después de este. Es lo que vamos a ver la siguiente semana. Entonces algunos piensan que Jesús se refiere a estos tres hombres que en el monte van a ver cómo Jesús, van a ver el resplandor de Jesús, la gloria de Jesús. Pero hay otra postura, ¿verdad? Esta puede ser, ¿verdad, hermanos?, la de la transfiguración, pero hay otra postura que creo yo que de pronto es esta, la más adecuada y la más apropiada, que es la que enfatiza que lo que Jesús está diciendo aquí apunta a su resurrección, a su coronación y a su exaltación a la diestra del Padre. Y para eso tenemos que entender lo que Jesús dice y lo que el profeta Daniel dice en Daniel 7. Miren lo que dice Daniel, el profeta Daniel en Daniel 7, 13, 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo que venía como un hijo de hombre, pero no venía aquí. Miren a dónde. Que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? El Padre. Le hicieron acercarse delante de él, y miren lo que dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es eterno, y su reino no será destruido. Ahora pensemos, hermanos, ¿cuándo se presentó Jesús delante del Padre? ¿Cuándo Jesús recibió dominio sobre todas las naciones? ¿Qué fue lo que Él le dijo a sus discípulos en Mateo 28, 18? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos todas las naciones. Es decir, que este hecho, hermanos, muy seguramente esta promesa de Jesús se está refiriendo a su resurrección, a su exaltación a la diestra del Padre y al derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos es que algunos de los que están allí van a poder ser partícipes, van a presenciar su gloria cuando Él sea resucitado y cuando Él sea exaltado a la diestra de Dios. Dice en Romanos 1 que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección. Y en Salmo 2 dice que el Padre le dijo, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy
Pídeme y te daré las naciones como herencia. En el momento que Jesús resucitó, se le dio dominio, se le dio autoridad. Y entonces algunos de los que estaban ahí iban a presenciar la inauguración del reino de Dios y cómo este reino iba a comenzar a multiplicarse y a crecer. Algunos, como Judas, no pudieron presenciarlo. Pero hermanos, lo maravilloso de esto es que nosotros somos testigos del avance del reino de Dios. Y pensemos, esto comenzó con un pequeño grupo allá en Jerusalén, hace más de 2000 años. ¿Y cuántos somos al día de hoy? La iglesia, el reino de Dios, el evangelio se han propagado por casi todo el mundo, pero aún falta mucho por hacer. ¿Y la responsabilidad de quién es? Es de nosotros. Somos nosotros los llamados a predicar el evangelio, somos nosotros los embajadores de este reino, y como embajadores tenemos que predicar el reino de Dios, tenemos que predicar el evangelio y llamar a los hombres al arrepentimiento. Como conclusión, hermanos, recordemos que seguir a Cristo implica abnegación, implica tomar nuestra cruz y seguirle cada día. Para seguir a Cristo nosotros debemos morir a nosotros mismos. Este es el camino a la vida eterna. No hay otro camino, no hay otra forma. Esto no es para un pequeño grupo de creyentes, esto es para todo aquel que quiera seguir a Cristo. Y si usted no le ha rendido su vida a Cristo, hágalo, arrepiéntase. Ponga su confianza en el Señor, porque solo en Él hay perdón de pecados, solo en Él hay salvación. No te avergüences del Señor. Entrégale tu vida a Él. Renuncia a ti mismo, renuncia a tu deseo, a tu voluntad y rinde tu voluntad y tu vida al Señor. Porque en Él, hermanos, tenemos una recompensa eterna. Vamos a orar. Padre, Señor, te agradecemos, Señor, por cuán paciente eres con nosotros, Padre. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia, te agradecemos por tu bondad. Señor, porque reconocemos, Padre, que nuestra tendencia, Señor, es querer hacer nuestra voluntad. Querer hacer lo que nosotros queremos, no queremos morir, no queremos rendir nuestra vida. Nos aferramos a las cosas, a lo material, a nuestro ego, a nuestro orgullo. Señor, concédenos en tu gracia y en tu misericordia, Padre, comprender el infinito valor de conocer a Cristo. Que si vamos a gloriarnos, que si vamos a jactarnos de algo, que nos jactemos de nuestro Señor Jesucristo y de la cruz. Que nos gloriemos de conocerte a ti, Padre, de que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor y nuestro Salvador. Danos tu gracia, Padre, para tomar nuestra cruz cada día e ir en pos de ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.